y les voy a pedir que abran su Biblia. Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Cuando abran su Biblia, por favor, me dejan saber que lo encontraron por medio de un amén. Muy bien, es rápido ahora que lo tenemos en nuestros dispositivos, ¿verdad? Pam, 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 y vámonos. Bueno, también en la Biblia. Sí, claro. Muy bien, pues les invito a inclinar nuestro rostro todos juntos e ir delante del Señor en oración. Padre Celestial, al abrir tu palabra hoy pedimos que así como nos has guiado y dirigido en la adoración por el poder de tu Espíritu, nos guíes y nos dirijas en el estudio de tu palabra. Señor, que podamos entender lo que se ha preparado para que recibamos, y te pedimos, Señor, que a través de lo que vamos a recibir podamos, Señor, reconocer tu señorío y podamos, oh Dios, saber que tú estás al cuidado de nosotros y que nos has llamado a llevar a cabo ciertas cosas que como creyentes en ti, como tus hijos amados, debemos de llevar a cabo mientras hay tiempo todavía, porque el tiempo es cada vez más corto, tu venida cada vez más cerca, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Sin embargo, tú nos llamas a que nos mantengamos ocupados en los negocios del reino hasta que tú vengas, sin poner tanta atención a las señales que se nos dan, más bien poniendo atención a los mandamientos que tenemos. Entonces bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, estamos estudiando el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo y hemos estado viendo los ayes que el Señor Jesucristo pronunció contra los escribas y los fariseos cuando estaba en el área del templo, ¿verdad? Normalmente había gente que lo seguía, sus discípulos estaban con él, pero ahora estando en el templo y viendo que había escribas y fariseos y aquellas personas que se consideraban a sí mismas religiosas, decide pronunciar estos ayes contra ellos, ¿verdad? Y constantemente dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, que hacen esto pero no hacen aquello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que piden a otros que hagan tales cosas, pero ustedes no están dispuestos a hacerlo. Ay de ustedes. Y es como un lamento, pero también es como una exclamación de tristeza, sabiendo lo que les va a pasar, sabiendo por lo que van a tener que pasar, sabiendo lo que van a tener que sufrir por no escuchar su voz, por no reconocerlo como el Mesías de Israel, por no reconocerlo como el Hijo de Dios que fue ungido, que quiere decir Cristo, que fue puesto como el Cristo de Israel para salvarlos. Después de que termina con este discurso, el Señor sale del lugar en donde está y se dirige a toda la ciudad. Si notan ahí en el versículo 37 de Mateo 23, en el versículo 37 sale de donde está, en el lugar en donde está, y parece ser como que, yo me lo imagino así como parándose enfrente del templo, y dirigiéndose a toda la ciudad, no nada más a los escribas y fariseos, sino a toda la ciudad y gritar, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Noten por favor la exclamación del Señor aquí. Se está doliendo por lo que Jerusalén ha hecho y no creo que se esté refiriendo nada más a Jerusalén. Jerusalén era y sigue siendo la capital de Israel, sigue siendo la ciudad santa, la ciudad que Él escogió para poner su nombre, pero se está dirigiendo a ella como nación, se está dirigiendo a ella como un grupo de personas que en muchas ocasiones Él ha querido atraer a sí mismo, a los que les ha enviado profetas, a los que les ha enviado mensajeros que les hablaran acerca de la situación en la que se encontraban. Y noten que dice, he querido juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Sí? El Señor, al ver que su pueblo lo está rechazando una vez más, aún mientras están haciendo esto, levanta como una súplica a la ciudad santa, tratando hasta el último instante de hacerlos recapacitar. Está tratando de atraerlos a sí mismo. Está tratando de que escuchen la advertencia. Sí, porque hasta ahorita no lo han estado escuchando.
Y ustedes se pueden imaginar, yo no sé, yo no crecí en una granja ni con animales, aunque mi nana Lina tuvo gallinas, pero yo nunca las miré con los polluelos debajo de sus alas. Pero se lo pueden imaginar sin duda, especialmente si crecieron en un ambiente así. A la gallina, cuando hay peligro, tratando de traer a sus polluelos y ponerlos bajo sus alas para protegerlos. He visto fotos de no sé si ustedes la han visto, de una pájara que tiene 4 pajaritos, ¿sí? Y están todos parados en una rama, y está lloviendo mucho, y los pajaritos están debajo de las alas de su mamá, la pájara, y está cubriéndolos. Y aunque ella se está mojando, de todas maneras su preocupación es que sus pajaritos no se mojaran. Se cuenta la historia también de un incendio que hubo, ¿sí? De un incendio que hubo en una granja, ¿sí? Todo se quemó. Cuando andaban entre los escombros encontraron a una gallina. Encontraron una gallina rostizada, literalmente ahí, se quemó. Y no había señal de vida, estaba muerta la gallina. Pero cuando la movieron, sí, salieron polluelos de debajo de sus alas. Ella prefirió morirse, ¿sí?, que dejar que sus polluelos fallecieran en el fuego. Y esta es la imagen que nos está presentando el Señor aquí. Les está diciendo a Jerusalén, como así como las gallinas protegen a sus polluelos, así quise yo protegerlos, y vamos a ver más adelante qué es de lo que viene, pero no quisieron. Noten que dice no quisieron, porque se tiene que querer. El Señor nos puede llamar y nos puede decir, corran, yo los protejo, yo los cuido, yo les voy a ayudar a que salgan bien de esta. Yo les voy a ayudar a que todo salga como ustedes esperan que salga. Pero ¿saben qué tiene que suceder para que eso suceda? Tenemos que querer, tenemos que correr e ir a Él y dejarlo que nos proteja. Si no queremos, si no vamos, si no respondemos a su llamado, vamos a quemarnos en el incendio, vamos a mojarnos con la lluvia, vamos a caer en lugares de los cuales el Señor quería protegernos. Yo creo que el Señor todavía está clamando al mundo en nuestros días. Está clamando, mundo. ¿Que no ven lo que está pasando a su alrededor? ¿Que no ven la situación tan crítica? ¿Que no ven los peligros que hay? Corran y métanse debajo de mis alas. Y el mundo, ¿qué hace en la mayoría de las veces? No quiere. Inclusive a cristianos los llama a que se acerquen a Él, a dejar que Él los proteja, que se sometan a la protección de sus alas. Y muchos cristianos prefieren huir en dirección opuesta que someterse y meterse bajo las alas del Señor. ¿Sí? Y mi mamá tiene un dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. ¿Ok? Así es que si el Señor nos está llamando, si el Señor nos está hablando y nos está diciendo, ven, yo te cubro, yo te cobijo, yo te protejo, y no queremos ir, ¿de quién va a ser la culpa cuando sufrimos las consecuencias? Va a ser nuestra. Sin embargo, a menudo le echamos la culpa a Dios. Sin embargo, a menudo pensamos que no nos oye. Sin embargo, a menudo pensamos que no le importamos. Pero todo el tiempo ha estado ahí para llamarnos. Todo el tiempo ha estado ahí para protegernos, pero no hemos querido correr hacia Él, porque significa someternos a Él, y a menudo no nos queremos someter a Él, porque nosotros tenemos nuestra propia idea de cómo deben de ser las cosas hechas, y si no las hace como nosotros queremos, lo rechazamos. No queremos. ¿Sí? Una invitación de Dios al arrepentimiento al pueblo de Israel lo hace el Señor a través del profeta Isaías, ¿sí? Que a propósito aún hace esto en nuestros días, ¿sí? Lo sigue haciendo, lo sigue llamando a todo pecador. En Isaías capítulo 1, los versículos 18 al 20, noten lo que dice ahí, Isaías capítulo 1. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego noten lo que les dice en el versículo 19. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. ¿Okay? Y eso es lo que le está diciendo a Jerusalén. Jerusalén, yo te quise proteger, yo quise proteger a tus hijos, llamándolos a que se metieran bajo mis alas, pero nunca quisieron.
¿Y cuál va a ser la consecuencia? Miren ahí el versículo 38. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Que desierta quiere decir. Se va a quedar desierta. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que el templo, ¿sí?, era su protección. Ellos estaban pensando que porque ese templo era el templo de Dios. Ellos estaban pensando que porque ese templo era tan hermoso, porque se había invertido tanto dinero y tiempo en su construcción, que ese templo podrían un día correr y meterse en el templo y iban a ser salvos de la destrucción que venía. Pero vamos a ver en el próximo capítulo que el Señor les advierte que ni eso los va a salvar. Les dice, miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Jerusalén va a ser raída hasta el suelo. Nos vamos a ver más adelante que el Señor profetiza que va a llegar el día en que no va a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén. Piedra sobre piedra de ese templo. Y luego les dice en el versículo 39, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora eso ya lo habían dicho en su entrada triunfal. Acuérdense que aquí estamos todavía en la última semana de vida del Señor, ¿ok? Todo esto que hemos estado estudiando después de esa entrada triunfal, todo es en la última semana del Señor aquí en la tierra. Así es que todos esos capítulos que hemos estado estudiando, de eso es de lo que se está tratando. Pero les dice que va a haber otro día en el que van a verlo venir y que en esa ocasión van a volver a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo van a reconocer. Y esto se refiere de nuevo a esa segunda venida, cuando todo ojo lo vea, todo ojo lo va a reconocer, y cuando, como se nos dice en Filipenses, toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y entonces ya no va a ser por voluntad propia. Entonces el mundo va a ser forzado a reconocerlo como lo que Él dijo que era. Ahora ya no va a ser con misericordia, ahora va a venir como juez, va a venir como rey conquistador, va a venir a poner en verdad las cosas en orden como deben de estar, pero ya no con misericordia y gracia, sino con vara de hierro. En Apocalipsis capítulo 1, los versículos 4 al 7, Juan escribiendo aquí dice, yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era, noten, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Versículo 7, miren, ya viene en las nubes. Note que dice, miren, ya viene en las nubes. Y todos lo verán, aun los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces volveremos a ver al Señor Jesucristo. Se va a volver a ver la venida del Señor Jesucristo, pero ahora va a venir en gloria. Ya no va a entrar en un pollino. Ya no va a entrar como el rey humilde. Ahora va a venir en toda su gloria y va a venir a juzgar vivos y muertos. ¿Sí? Y una vez más van a decir los que lo traspasaron, los que lo vieron, los que van a reconocer finalmente que Él es el Mesías, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esto es para ellos, porque nosotros, de acuerdo a la teología que nosotros creemos y de acuerdo a nuestra interpretación de la escatología, nosotros ya vamos a estar en el cielo con el Señor cuando esto suceda, cuando Él venga a la tierra de nuevo. Pero esto es lo que va a suceder y les está advirtiendo de antemano. Les está advirtiendo de antemano. Y creo que todos los que somos padres sabemos, ¿verdad? Que a menudo les advertimos a nuestros hijos, si no haces caso, si no haces esto, si no haces aquello, ¿verdad? Desafortunadamente, nosotros como seres humanos a menudo no cumplimos con las amenazas, ¿verdad? Porque somos muy buenos padres, porque mi mamá nos llamaría alcahuetes, ¿ok? Pero Dios es fiel a su palabra. Lo que el Señor dice que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces la advertencia es en serio. Ahora no lo estoy diciendo aquí para que todo el mundo se empiece a temblar. Me imagino y quiero pensar que todos los que estamos aquí ya somos salvos y entendemos lo que se está hablando, ¿sí? Pero es importante que lo sepamos, porque hay veces en las que es necesario que ese sea el mensaje que predicamos.
Sí, a menudo se predica mucho acerca del amor del Señor, a menudo se predica mucho acerca del perdón y la gracia del Señor, pero también se tiene que predicar acerca de las cosas que se pueden esperar para aquellos que no se rinden a Él, que no se someten a Él. En el capítulo 24, noten ahí en el capítulo 24 de Mateo, el discurso del capítulo anterior se había llevado a cabo en los alrededores del templo. Y al comenzar el capítulo 24, Jesús y los discípulos van saliendo de allí, de lo que es el templo. Ahora, no podían estar dentro del templo, porque dentro del templo no podían estar más que los sacerdotes que estaban asignados a estar ahí. ¿Sí? Así es que estaban en las áreas de afuera del templo, pero dentro de los parámetros del templo. Sí, dentro de la área del templo. Entonces noten lo que dice ahí en el versículo 1 de Mateo 24. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Me imagino que después de un discurso como el que Jesús acaba de dar a los escribas y los fariseos, y después de haber pronunciado esas palabras que acabamos de leer que pronunció hacia Jerusalén, quizás los discípulos vieron a Jesús, no sé, un poco molesto. Me imagino que hasta cierto punto algo triste de ver la dureza de corazón de los líderes religiosos y del pueblo. Me imagino yo que trataron de distraer a Jesús mostrándole lo grandioso de los edificios que estaban alrededor del templo. Me imagino que Jesús iba quizás con la cabeza baja, quizás iba, chihuahua, hombre, ¿cómo no pueden entender? Ay, Dios, por favor, ayúdales. Sí, ayúdales a que vean con claridad las cosas de las que estoy hablando. Es mi oración cada domingo cuando nos vamos todos y cuando llego a mi casa, Señor, ayúdanos a todos a que lo que hemos recibido lo podamos poner en práctica. Ayúdanos a que todos podamos entenderlo y no nada más entenderlo en nuestra cabeza, sino guardarlo en nuestro corazón y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Ayúdanos a todos a entender que es por nuestro bien. Ayúdanos a todos a entender que es en donde vamos a recibir más bendición. Ayúdanos a todos a entender que es la forma en la que te vamos a conocer mejor de lo que te conocemos. Porque un Dios infinito se necesita una eternidad para conocerse, y ni aun con la eternidad vamos a tener suficiente tiempo para conocerlo en todo su esplendor. Pero entre más conocemos a Jesús, más conocemos a ese Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces entre más lo conocemos a Él, más conocemos al Padre, más conocemos de su naturaleza, ¿sí? Y me imagino que Él iba de nuevo un poco entristecido, Él iba quizás un poco molesto, ¿sí? Y los discípulos empiezan, mira, Señor, mira nomás lo glorioso del templo, mira nomás estos edificios tan grandes, mira nomás estas piedras con las que se edificó, mira nomás todo lo que se ha hecho para Dios. Sí, mira nomás. Pero me imagino que también con un poco de tristeza en su corazón. Noten lo que les dice en el versículo 2. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Imagínense, pónganse en el lugar de los discípulos. Están bien orgullosos del templo del que le están mostrando al Señor. Están bien orgullosos de lo que se ha hecho. Quieren de alguna manera alegrarle el corazón. Quieren de alguna manera hacerlo sentir aprecio quizás. Quieren de alguna manera quitarle la mente de lo que acaba de decir, porque fue algo pesado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sí? Y los discípulos tratan de distraerlo. Sí, Señor, mira acá. Y Él les dijo, ¿ven todo esto? Me imagino yo diría, le agregaría ahí de lo que están tan orgullosos, que tanto les gusta, que tanto los mueve, que creen que de alguna manera es lo que se necesita para tener contento a Dios. ¿Ven todo esto? ¿Ven todo esto que ustedes consideran tan hermoso, que ustedes consideran tan necesario? ¿Ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. ¿Ok? Todo será derribado. Estamos pidiéndole al Señor ahorita que nos provea de un lugar permanente para reunirnos. ¿Sí? Queremos que tenemos un lugar en donde podamos llegar y no necesariamente poner sillas ni nada de eso, donde podamos arreglar, poner un sistema de sonido quizás, poner un sistema de cámaras quizás. ¿Todo eso tiene algo de malo? No.
Pero la adoración a Dios no consiste en todo eso. La oración a Dios consiste en que vengamos con un corazón dispuesto, no solamente a recibir de Él, sino a entregarle a Él también. ¿Sí? Porque sabemos que si venimos con un corazón dispuesto a recibir, vamos a recibir. No hay duda, en mi mente no hay duda de eso, que si venimos a la iglesia con un corazón dispuesto, esperando que vamos a recibir porque Dios es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Pero tenemos que venir también con un corazón dispuesto a dar de nosotros mismos, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro talento, a dar de nuestro tesoro, a dar de todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros y ser bendición para los demás. Sí, porque no se trata de recibir nada más. Mi papá decía, ustedes están como el asadón, todo para acá, todo para acá, todo para acá, ¿verdad? No, oraba el hermano Jorge hace rato, Señor, ayúdanos a sostener todo lo que nos das con mano abierta para que tú pongas y quites de acuerdo a tu perfecta voluntad. ¿Sí? Entonces tenemos que venir con esa disposición. Sí, tenemos que venir con esa disposición y eso es lo que constituye el templo del Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este lugar, ahorita que lo desalojemos y nos llevemos todo nuestro cachivachero y todo lo demás, se va a convertir en ¿cómo se llama? Una cafetería, sí, llena de manchas de comida que los chamacos tiran cada semana cuando vienen a comer aquí. Pero cuando nosotros estamos aquí reunidos clamando al Señor en la oración antes del servicio, adorándole con nuestros cantos, sentados escuchando la palabra del Señor, sentados a sus pies esperando que el Espíritu de Dios nos hable, se convierte en el templo del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y es más glorioso que el templo que ellos tuvieron. El templo, mis hermanos, consistía de varios edificios, no solo el edificio principal. Ahora quiero que pongan en la foto que puse ahí, a ver si funciona. Espero que la puedan ver. Sí, si no la pueden ver, dispensen. Es que es blanco. Pero así, este es el templo. Esta es la única estructura que es el templo. Enfrente estaba el lugar santo, que es en donde estaban el candelero, estaba el altar de las oraciones, estaba en la mesa de los panes de la preposición. Esto es. Acá atrás estaba el lugar santísimo, que es donde estaba el arca, es donde estaban los querubines, es donde el sacerdote podía entrar ahí y una vez al año nada más para presentar la sangre del sacrificio, la sangre del sacrificio de expiación. Todos estos eran los salones en donde vivían los sacerdotes cuando les tocaba servir en el templo. Por acá están los atrios de los hombres, de las mujeres, de los gentiles. Estas son las puertas para entrar al área en donde estaba el altar de bronce y el lavatorio de bronce en donde los sacerdotes degollaban según en el español que hable, a las víctimas y luego las desangraban y las quemaban sobre el altar de bronce que estaba aquí atrás de estas puertas. Y luego se lavaban las manos en el lavabo que tenían también de bronce antes de entrar al templo. Ese era el templo. Noten todos los edificios, noten lo grande que era el área, pero el templo es nada más esto. Y el Señor les dice, ¿ven todo eso? Va a llegar el día en que no quede piedra sobre piedra, porque todo será derribado. Y eso nos habla del corazón de Dios hacia las cosas que creemos en un momento dado, que nos acercan más a Dios. Cuando en realidad lo que Dios desea es que nosotros busquemos tener una relación personal con Él. Puede ser en un auditorio de una escuela, en sillas como las que tenemos, puede ser en una iglesia de alguna denominación, con bancas, puede ser en el parque sentados sobre el pasto. Puede ser como los discípulos disfrutaban de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando lo seguían de ciudad en ciudad, ¿sí? Y se sentaban en donde Él se detenía, ellos se detenían y se sentaban con sus esposas, sus hijos, a escuchar la palabra de Dios. Todo eso puede ser, pero lo que importa somos que nosotros estemos ahí. Que nosotros estemos ahí con un corazón completamente entregado a Él. ¿Sí? El templo que ellos estaban contemplando era lo que se conoce como el segundo templo. ¿Sí? El primer templo lo había construido Salomón.
pero fue destruido por los babilonios alrededor del año 586 antes de Cristo. El segundo templo, que fue lo que vemos ahí, que ya lo pueden quitar por favor, es lo que vemos ahí. El segundo templo fue construido bajo el liderazgo de Ageo, Zacarías y Zorobabel en el año 516 antes de Cristo, después de que los judíos empezaron a volver a Jerusalén. Este segundo templo fue espléndidamente renovado por Herodes el Grande, el de la matanza de los niños. Él empezó a renovar este templo, sí, a partir del año 20 antes de Cristo. Y sin embargo, estas renovaciones no habían sido terminadas para cuando el Señor apareciera en escena. En su comentario de este pasaje, el comentarista David Guzik dice esto: pero el segundo templo no solo era grande, también era hermoso. El historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro, y cuando el sol brillaba sobre ellas era cegador verlo. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los extranjeros pensaban que había nieve en el templo. Imagínenselo. Y ese era su orgullo. Con eso querían tener contento a Dios. Creían que todo eso le traía gloria a Dios, más gloria que un pueblo sometido. Y el Señor les dice: ay, qué bárbaro. Va a llegar el día en que todo esto va a quedar por los suelos, en que todo esto va a ser derribado. Y ¿saben qué? La obra de la renovación del templo no terminó sino hasta el año 64, año de nuestro Señor número 64. Pero ¿saben cuánto duró terminado? 6 meses. Después de que lo terminaron, duró terminado 6 meses, porque en el año 70 el general Tito dirigió a sus ejércitos romanos y lo destruyeron completamente. Lo destruyeron completamente. Lo incendiaron. Y el fuego estaba tan intenso que todas las hojas de oro y todo el oro que estaba allá adentro se derritió y se metió entre las piedras. ¿Y saben qué hicieron? Removieron todas las piedras, piedra por piedra, hasta que no quedó nada, una piedra sobre otra, para recoger y llevarse el oro que se había derretido y se había metido entre las piedras. Cumpliéndose así lo que el Señor profetizó en estos versículos. Y lo que había dicho ya en el capítulo anterior, en el versículo 38, en donde dicen: miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Sí, porque el Señor sí cumple su palabra. El Señor sí cumple sus promesas. El Señor sí cumple con las bendiciones que promete dar a su pueblo cuando su pueblo está sometido a Él. Pero también cumple con el castigo, la corrección y la disciplina cuando su pueblo no está dispuesto a someterse a Él. Tenemos que hablar de las dos cosas, no podemos dejar de hablar de una de las dos, porque entonces no estamos viendo una imagen completa del Señor. Estamos viendo nada más lo que nos gusta ver y cerramos los ojos a lo que no nos gusta ver. Jesús era profeta del Señor. Jesús vino a profetizar muchas cosas, como vamos a ver ahorita más adelante, acerca de lo que iba a suceder. Y vino a confirmar muchas de las cosas que el Señor había hablado ya a través de sus profetas. En Deuteronomio capítulo 18, los versículos 18 y 19, aquí Moisés escribe acerca de Jesús. Dice: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta, Dios hablando aquí a través de Moisés. Y pondré mis palabras en sus labios, del profeta, del que está diciendo que va a levantar. Y él les comunicará, noten, todo lo que yo le ordene decir. Todo lo que el Señor vino y dijo, lo dijo porque Dios le había ordenado que lo dijera. Él no hablaba de sí mismo, hablaba solamente lo que Dios le había dado para hablar. En el versículo 19 de Deuteronomio 18 dice: pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras de que ese profeta proclame en mi nombre. ¿Se dan cuenta? El Señor aquí está diciendo: les voy a enviar un profeta y yo le voy a dar las palabras que debe de decir.
y Él les comunicará todo lo que yo le dé para hablar. Pero va a llegar el día en el que yo voy a llamar a cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Esta es palabra de Dios. Esta es una promesa de Dios, que va a llegar el día en que va a llamar a cuentas a todo el que no haya escuchado y obedecido la palabra de Jesús. Y hay solamente una manera de salvarse. ¿Y saben cuál es? Es confiando en Él y en su sacrificio, presentado de parte de nosotros delante de Dios, como aquello que es lo único que puede lavarnos de nuestro pecado, como aquello que es lo único que puede salvarnos, ¿sí? Porque aun cuando quisiéramos ser obedientes a todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado dicho en la palabra, nos ha dejado dicho en los evangelios y a través de Pablo y Pedro y Santiago y Tito y Juan, aun cuando tratáramos de ser obedientes a todo ello, díganme, ¿alguno de nosotros ha logrado ser 100% obediente a todo ello? No. Entonces nos va a llamar a cuentas por no haber escuchado al Hijo, en el sentido de que Él vino para entregar su vida en rescate. Decimos por muchos, pero deberíamos decir, Él vino a entregar su vida en rescate por mí. Por mí. ¿Ok? Entonces Jesucristo habló como profeta y la profecía se cumplió. Esta profecía sobre el templo se cumplió en el año 70. ¿Sí? Unos 40 años después de que el Señor Jesucristo ascendió y se fue al cielo. Ahora, nos podemos imaginar que esta profecía del Señor acerca de la destrucción del templo habría despertado la curiosidad de saber cómo y cuándo sucedería eso. Ustedes, si hubieran caminado con el Señor Jesucristo y ustedes le hubieran dicho, Señor, mira nomás este edificio, mira nomás qué hermoso, mira el oro, mira cómo brilla en el sol. Y el Señor les dice, va a llegar el día en que no quede piedra sobre piedra. ¿Qué harían ustedes? Se quedan así como, nosotros acá tratando de, ¿verdad? Hacerte cheer up, como decimos en inglés, ¿verdad? Tratando de darte algo positivo. Señor, piensa positivo, mira nomás. No va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Le acababan de mostrar los edificios del templo y les dice que van a ser destruidos. Imagínense lo que esto parecería para ellos. Porque de nuevo el templo era para ellos lo más preciado que tenían. Los judíos hacían alarde de ello. Todo mundo iba a Jerusalén a ver lo grandioso del templo. No a buscar a Dios necesariamente, sino a ver lo grandioso del templo. Y a menudo esto me hace pensar en esas iglesias tan majestuosas que hay, especialmente en Europa, y en esas catedrales que se han levantado para el nombre del Señor, que son hermosas, ¿sí? Pero la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios ya no se manifiesta, ya no se siente. Nada más son los edificios con toda y su hermosura, pero la presencia de Dios no está ahí, ¿sí? La presencia de Dios se había ido. Pero para ellos, ¿cómo es posible que el Señor vaya a permitir que sea destruido ese templo? Y si el Señor va a permitir que este templo sea destruido, ¿qué más se puede esperar de Él? ¿Qué más podemos esperar? Que nos deje solos, que no nos haga caso ya, que nos abandone a volver a ser esclavizados, deportados, así como deportaron al pueblo a Babilonia y a Siria y tuvieron que pasar 70 años allá porque las cosas que hicieron y no hicieron cuando eso sucedió. ¿Qué más podemos esperar? Pero no hicieron ninguna pregunta. Yo tampoco hubiera hecho ninguna pregunta. Le hubiera dicho a Pedro, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir con eso? Y Pedro, quítate, no digas nada, cállate, no se va a enojar ahorita si. Hay todos los discípulos volteándose a ver qué onda, así como nosotros cuando leemos eso, ¿qué quiere decir eso, pastor? Porque ¿qué es lo que está hablando aquí el Señor?
Pero noten en el versículo 3, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, noten, por separado. Y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Noten, ya una vez en el monte de los olivos, que era uno de los lugares preferidos del Señor, ya sentado allí, y me imagino que él ha de haber llegado unos cuantos pasos antes, y se sentó bajo uno de esos gigantescos olivos que ya les he mostrado, y después empezaron a llegar sus discípulos, y me los imagino como buenos estudiantes, ¿verdad? Pregúntale tú. Necesitamos saber, pregúntale. Pedro, tú eres el machín. Pedro, tú eres el que siempre estás ahí. Si alguien va a meter la pata, métela tú ya estás acostumbrado. Así es que, pregúntale. Pero no se acercaron por separado. Lo que quiere decir que lo que va a decir aquí el Señor en continuación va a ser algo que va a ser para sus discípulos, va a ser para aquellos que han estado cerca de Él. Que creo yo con todo mi corazón que hoy lo que vamos a ver es para sus discípulos, para los que caminamos con Él, para los que hemos buscado acercarnos a Él. Nos va a decir lo que nos va a decir porque nosotros en realidad queremos saber, ¿sí? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Ahora, el Señor les había hablado acerca de su venida antes, pero noten, ellos quieren saber de qué se trata lo que Él acaba de hablar. Quieren saber cuándo sucedió. Quieren saber cuál va a ser la señal, 1, de su venida y 2, del fin del mundo. El Señor de nuevo les había hablado acerca de su venida en gloria antes, pero no les había dado ningún tipo de detalles acerca de ellos. Y sabe, esto se me antoja interesante a mí, porque han pasado 3 años con Él. Y en Mateo nada más en una ocasión anteriormente les habló acerca de su venida, su segunda venida, y no les volvió a decir nada hasta este punto en la última semana de su vida. Y era importante. Y esto me hace pensar a mí en cuánta importancia le ponemos a todo lo profético, en cuánta importancia le ponemos a encontrar el significado de las palabras que se nos hablan aquí, y no le ponemos no debo decir ninguna, es generalizar mucho, y no le ponemos mucha importancia a todo lo que enseñó desde el principio de su ministerio hasta aquí. Desde el principio de su ministerio hasta aquí fueron 3 años de constante enseñanza. Fueron 3 años de constantemente estarlos llamando a que buscaran al Señor, de constantemente dándole los principios del reino. Todo ese tiempo. Y ahora en la última semana de su vida aquí en la tierra es cuando les va a hablar acerca del fin del mundo. Eso a mí me dice que le estamos poniendo a menudo el énfasis a cosas que para el Señor en realidad son importantes, pero no para que les prestemos tanta atención como les prestamos. ¿Sí? Pastor, ¿usted sabe cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Usted no tiene idea, no ha encontrado la fórmula, no ha encontrado la fecha, no ha sacado las cuentas y todo eso. ¿En serio por eso te estás preocupando? Y todo lo que nos ha enseñado antes de llegar a este punto, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de algunos de los puntos que nos ha tratado de enseñar? Como amar a nuestros enemigos. ¿Te acuerdas de algunos de los puntos que nos ha tratado de enseñar? Como amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y todas nuestras mentes, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te acuerdas de todos los otros puntos que nos ha tratado de enseñar? ¿Por qué quieres saber acerca de esto? ¿Sí? Cuando el Señor les revela a sus discípulos que tendría que morir y resucitar 3 días después. No lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden ver ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda. En Mateo capítulo 16, versículos 24 al 27. Dice ahí a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vámonos. Okay. Eso es importante también, ¿no creen? Creo que es más importante todavía que saber cuándo. Porque si el Señor le puso tanto énfasis a esto y no a lo otro, entonces quiere decir que esto es más importante para Él, que aprendamos, ¿sí?, a negarnos nosotros mismos y a tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Sí? Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
¿Ustedes creen que esto fue importante para el Señor? ¿Ustedes creen que esto es importante para nosotros? Saber que aunque perdamos nuestra vida aquí en la tierra por su causa, la vamos a hallar porque Él nos va a dar vida eterna. Sí. Y luego le sigue diciendo ahí en el versículo 26, noten, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y luego noten cómo termina esta sección en el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No veo aquí que los discípulos dijeran, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Déjanos saber, ¿no? Para prepararnos. Déjanos saber para estar listos. Déjanos saber para no regarla, porque ahorita como que no estamos muy listos, pero si nos dejas saber cuándo nos vamos a preparar y entonces nos vas a encontrar listos. Y yo creo que el Señor lo va a dejar así es bien confuso lo que vamos a leer ahorita y lo que vamos a estudiar. Es bien confuso en realidad. ¿Sí? Tenemos que prestar mucha atención a la línea de tiempo, tenemos que prestar mucha atención a ciertas cosas que dice que se refieren a alguna de las 3 preguntas que hicieron y cuáles se pueden dejar hasta después, etc. Es complicado esto, no es sencillo. No es sencillo. ¿Sí? Pero al parecer aquí los discípulos estaban poniendo atención a lo que el Señor dijo en aquella ocasión. Y ahora cuando Jesús profetiza lo que acabamos de leer en Mateo 24, esto trajo a su memoria lo que Él había dicho. Y por eso le preguntan, Señor, dinos, sí, por favor, ¿cuándo sucederá esto? Y dinos también cuál será la señal de tu venida. Y no se te vaya a olvidar que queremos saber cuándo va a ser el fin del mundo. No mientan, no mientan. ¿Cuántos quieren saber cuándo va a ser el fin del mundo? Allá tengo uno que quiere saber cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Okay? Digo, si supiéramos nos prepararíamos, ¿no? ¿Verdad? Nos prepararíamos para que el Señor nos agarrara confesados, ¿verdad? Nos prepararíamos, si supiéramos nos podríamos preparar. ¿Sí? Es como si el papá de la familia viene y les dice a la familia, los voy a llevar a Disneylandia. ¿Cuándo? Este año. Estén listos. Estén listos. Les aseguro que la mayoría de la familia pues, no nos dijo cuándo. Cuando nos diga, entonces empezamos a empacar maletas. ¿Sí? Y se la pasan bien tranquilos. Pero ¿qué tal si es mañana cuando el papá llega y dice, vámonos a Disneylandia todos? Y nadie está listo. ¿Qué va a andar haciendo toda la familia? Tratando de empacar, agarrar una garra por aquí, una garra por allá, y todos acelerados, ¿verdad? Que ya me voy, el que está listo, y el que no, se quedó. Pero si nos dice el jueves 21 de marzo del año 2023, ando 10 años atrasado, del año 2023 nos vamos a ir a las 6 de la mañana, vamos a levantarnos, desayunar, cargar la camioneta y nos vamos a ir. ¿Qué hace todo el mundo? Se prepara, ¿verdad? Se prepara. ¿Sí? Y yo creo que el Señor nos dejó las respuestas que va a dar aquí, o falta de respuestas que nos va a dar aquí, para que estemos siempre preparados. Porque el que quiere ir a Disneylandia de la familia va a preparar su maleta y la va a poner ahí en la puerta para cuando el papá diga vámonos, se van. ¿Se acuerdan los que tuvieron hijos bueno, no sé si todos lo harían, algunos sí lo hicimos, pero cuando nuestra esposa iba a tener a nuestros hijos en el hospital, preparamos una maleta, la teníamos toda lista, porque se nos había dicho qué fecha más o menos, todo estaba ahí listo. Claro, cuando ya la esposa estaba, ¡ay, es tiempo!, se nos olvidó la maleta, pero la habíamos preparado. Fue un milagro que no se nos olvidara la esposa, ¿verdad?
Pero estábamos preparados, ¿sí? Entonces el Señor les había mencionado antes en Mateo 16 que iba a haber un día en el que va a venir el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces iba a pagar a cada uno conforme a sus obras. Al parecer los discípulos habían escuchado esto, habían prestado atención a esto, porque me estoy seguro que ahora se acordaron de ello y preguntaron cuándo va a ser la señal de esto, porque de lo único que el Señor Jesucristo les había hablado hasta ahorita era de la destrucción del templo, mas no del fin del mundo y no de su venida. Entonces ellos de alguna manera lo relacionaron una cosa con la otra. Ahora aquí claramente podemos ver algunos ven tres preguntas. Sí, yo creo que se puede interpretar como una sola pregunta que lo abarca todo, pero también se puede dividir en dos o tres, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo sucederá todo esto? Esto hablando de la destrucción del templo, ¿sí? Y luego, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Podría ser la segunda pregunta. O, ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de tu venida? Pregunta número 2. Y del fin del mundo, pregunta número 3. Y esto es lo que el Señor, se los digo de antemano, no les va a contestar. No les va, porque no esperen salir de aquí sabiendo exactamente cuándo y vayan a querer ir a preparar sus maletas, ¿verdad? ¡no! Aun cuando todas las señales que se nos dan y todas las estemos viendo y estemos cuidando de ellas, no vamos a saber. Ese es el punto de todo esto. Que tenemos que estar siempre listos porque no sabemos. Tenemos que vivir como mi mamá me decía, Carlos Manuel, planea como si fueras a vivir 100 años, pero estate listo porque mañana te puede llamar el Señor a su presencia. Entonces no tiene malo planear. Pero si en realidad Él es soberano, Él nos va a llamar cuando Él quiera, amén. Y Él va a venir cuando Él quiera, amén. Y Él va a destruir el mundo como cuando Él quiera, amén. Con nosotros estando ahí o nosotros ya no estando ahí va a suceder, ¿por qué? Porque Él dijo que así va a suceder, ¿sí? Entonces, le hacen estas preguntas, puede ser una completa, pueden ser una y dos, pueden ser tres. Al leer estos versículos, la mayoría de los lectores siempre busca identificar señales que les puedan revelar lo cerca que está el fin, ¿no es cierto? Ok, vamos a estudiar las señales del fin. All right, vamos a la iglesia, pero quiero saber cuáles son las señales para estar a las vivas, ¿sí? Para ver si estoy listo. Por si no estoy listo, tomar cartas en el asunto para estar listo. Si queda mucho tiempo, si veo que las señales dicen que queda mucho tiempo, entonces puedo seguir como voy, pero si las señales me dicen que queda muy poquito tiempo, entonces, y muchos predicadores dicen, la venida del Señor está cerca. ¿Y saben qué? Eso tiene diciéndose desde que se escribiera el Nuevo Testamento. La venida del Señor está cerca. Y muchos se desilusionan porque todavía no ha venido después de 2000 años y ¿qué va a venir? ¿No lo han oído? Que va a venir. Desde el Antiguo Testamento está diciendo que va a venir y nada. Yo ya me di por vencido. Yo, como dice la mamá de Carlos, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿sí? Voy a comer y voy a beber y voy a bailar y voy a hacer y deshacer porque al cabo un día me voy a morir y YOLO. ¿Saben lo que dice YOLO? ¿No? Ok, les voy a decir. You only live once. Solo se vive una vez. Los jóvenes creen que es nuevo eso, pero ¿se acuerdan? ¿Se vive solamente una vez? No. Si crees en el Señor, sí, se vive solamente una vez. Si no crees en el Señor, se vive solamente una vez. Y luego se muere y se va la persona al infierno. Pero si crees en el Señor, nunca se deja de vivir. Porque el que cree en el Señor, aunque muerto, vivirá. La muerte no nos puede hacer nada, simplemente nos cambiamos de residencia, ¿sí? Y dejamos este cuerpo por un tiempo, pero llegamos a su presencia. Sí, entonces al leer estos versículos, la mayoría de los lectores busca identificar las señales que las puedan revelar lo cerca o lejos que está el fin.
Pero la verdad es que estos pasajes no se los dio el Señor a ellos, ni los tenemos nosotros ahora para nosotros, para comenzar a hacer cálculos acerca de qué tan cerca está el fin. No se nos dieron para eso. Este pasaje, estos pasajes que estamos leyendo son un llamado a ellos, a nosotros, a no permitir que las condiciones que va a haber durante estas señales, que las condiciones que van a traer estas señales, estas condiciones adversas, ¿sí?, que se comenzaron a manifestar desde aquellos días y que siguen manifestándose en nuestros tiempos, afecten, escuchen esto, la manera en la que se debe amar a los demás, la manera en la que perseveramos en el Señor y nuestra fidelidad en predicar el Evangelio. Eso es lo que estos pasajes están haciendo. No para que empecemos a sacar cuentas, es el año 2023 y en el año 32 después de Cristo se fue, y si sacamos la cuenta que aquellos años eran de 360 días y le restamos los 5 que tenemos de más hoy, y le calculamos los bisiestos, porque unos tienen, febrero tiene 29 días y otros tiene 28, y lo multiplicamos por 100, y luego lo dividimos entre 2, y luego le sacamos la raíz cuadrada, y lo multiplicamos por 0, ¿qué nos da? 0. O sea que nos quedamos en 0. Pero nos esforzamos tanto por entender esto, que se nos olvida todo el resto de las enseñanzas de Jesús. Nos preocupamos tanto por descifrar esto, que se nos olvida todo el resto de las enseñanzas de las Escrituras. Tengo que saber esto para estar listo, para llegar hasta donde pueda llegar antes de que llegue el día, y ya cuando va a llegar el día, entonces si bien derechito voy a andar. Es el pensar de mucha gente, por eso le quiere saber esto. Entonces no es un llamado a sacar cálculos, es un llamado a que todas estas situaciones que vamos a pasar, recordarnos que aun cuando estemos pasando por ellas, debemos amar a los demás, debemos de ser perseverantes y debemos de ser fieles en la predicación del Evangelio. Entonces, en esta sección vamos a ver las señales que el Señor da, que son no menos de 10, de que el fin del mundo estaba y está cerca. Noten lo primero que les dice. Noten lo primero que les dice. Okay. Noten lo primero que les dice en el versículo 4. Jesús les respondió. Ellos le dicen, ¿cuáles son las señales de lo que acabas de decir, de tu regreso, del fin del mundo? Jesús les respondió primero, cuídense de que nadie los engañe. Primero, es como que es lo más importante. Cuídense de que nadie los vaya a engañar. Mis hermanos, la advertencia en la palabra de Dios de cuidarse, de no ser engañados, es dada. ¿Saben por qué? Porque la posibilidad de ser engañados es real. Hay muchos cristos falsos, como vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchas enseñanzas falsas. Hay muchas enseñanzas diluidas, ¿sí?, que hablan de ciertos aspectos de Dios, pero no hablan de otros. Que hablan de ciertos aspectos del plan de Dios, pero no de otros. Que presentan a Dios bajo una luz, pero no con toda su luz, con toda la luz de las Escrituras. Y esto ha estado sucediendo desde el principio de la iglesia. ¿Sí? Por favor, lean conmigo, y lo vamos a leer varias veces en este estudio, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, comenzando con el versículo 1. 2 de Tesalonicenses 2, comenzando con el versículo 1. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, Pablo escribiendo a Tesalónica, que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. O sea, deténganse ahí. O sea que si reciben una carta, si algún espíritu les dice, si algún predicador los quiere asustar con que ya viene el Señor, así es que vale más que se porten bien. Ya viene el Señor, así es que saquen cuentas.
¿Han estado diezmando todo este tiempo o les ha faltado un poquito aquí y allá? Ya viene el Señor, así es que empiecen a comprar ropa más conservadora. Había una calcomanía hace años que decía, en inglés dice, Jesus is coming, look busy. Que en español quiere decir, Jesús ya viene, haz como que estás haciendo algo. Ponte a trabajar. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo siempre? Al fin de cuentas. Entonces no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten el versículo 3. De ninguna manera se dejen, ¿qué? Engañar. De ninguna manera se dejen de engañar. ¿Por qué? Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, vamos a verlo más adelante, no nos vamos a desviar ahorita. El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces, primero, la segunda venida del Señor no va a ser antes de que esto suceda. ¿Ok? Antes de que esto suceda. ¿Quieren buenas nuevas? Nosotros no vamos a estar aquí cuando esto suceda. Ok, es que, all right, ok, Señor. Ok, pastor, ahora sí, sígale, porque... Sígale, me está gustando lo que está diciendo, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad? Para otros que creen que van a estar aquí cuando eso suceda, pues claro que no les va muy bien, ¿verdad? Y están todos friqueados y quieren friquear a otros, etcétera. Pero de acuerdo a lo que nosotros vemos en las Escrituras, no vamos a estar aquí cuando esto suceda. Pero está claro que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no le crean a nadie que la venida del Señor está cerca, porque hasta que esto suceda, no va a pasar. Ok. Entonces, como eso todavía no ha sucedido, ya en el Señor no ha sucedido todavía, ¿verdad? Y antes de que esto suceda van a pasar muchas otras señales que vamos a estar viendo conforme estudiamos los capítulos 24 y 25 de Mateo. No se lo vayan a perder o se van a quedar, no es cierto, no se van a quedar. pero son pasajes importantes de estudiar. Entonces, de ninguna manera, de nuevo el versículo 3, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Y la apostasía ya está entre nosotros, pero el hijo de perdición todavía no se ha manifestado. De nuevo versículo 4, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Así es que lo primero, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Alguien les dice algo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ay, Jesús ya vino, está por allá, vamos a ver. Jesús está por allá en Uganda, ya llegó, ya aterrizó ahí y ahí está con su grupo de 6 esposas y está haciendo milagros y todo. Yo todavía no he visto al hombre de pecado ser revelado. Si es que me estás diciendo mentiras. No puede ser. Jesús ya vino y está en Brasil. Hay un camarada en Brasil que se llama a sí mismo Jesús Cristo, que vive en una comuna, ¿sí? Está en Brasil. No se ha revelado el hombre de pecado, no se ha sentado en el templo tomando el lugar, ni siquiera hay templo todavía. Pero hay Jesús ya vino, ¿en dónde está? Allá está en aquella isla, vámonos a la isla. Allá está en aquella iglesia, vámonos a esa iglesia. Allá está en aquella montaña, vámonos a esa montaña. Yo sé lo que la Biblia dice, pero por si acaso. A lo mejor el pastor se equivocó, a lo mejor Mateo no sabía lo que estaba hablando. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no se dejen engañar. ¿Por qué dice no se dejen engañar? Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos. No dice unos cuantos, dice muchos vendrán. ¿Sí? Mis hermanos, debemos recordar que cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección,
los judíos se quedaron aún bajo la opresión de Roma. Amén. El Señor no nos liberó de la opresión de Roma, el Señor nos liberó de sus pecados. La bota romana siguió sobre el cuello de los judíos. Seguían sometidos a ellos. ¿Sí? Entonces no los liberó de la opresión de los romanos, así que seguían esperando ¿a quién? A su Mesías, a un libertador, a un Cristo que los liberara. ¿Sí? El mundo siempre ha buscado a alguien, a un líder que pueda traer soluciones a los problemas que enfrentamos en este mundo caído, y tanto en aquel tiempo como en el nuestro. Y esto se presta para que surjan personas que quieren hacerse pasar por Cristo. Y a estas personas se les llama ¿qué? Anticristos. Y la mayoría son políticos. Yo tengo la solución para todos sus problemas, ¿no es cierto? No nos dicen cómo, se sacan cuentas y no salen, ¿sí? Pero todo el mundo tiene la solución y el mundo convierte a esas personas en sus Cristos. Los ve como aquel que puede solucionar todos los problemas. Entonces los judíos iban a estar todavía esperando a su Cristo. Así es que si surge un rebelde que los llame a luchar contra Roma para quitarse la bota de Roma de encima, Él es mi Cristo. Le daban cuello porque no era, y surgía otro, Él es el Cristo. Y así sucesivamente. Esta es una de las razones por las que cuando llegue el anticristo va a tener éxito. Porque el mundo va a estar listo para recibir a quien pensarán que va a acabar con todos los problemas del mundo, va a acabar con el hambre, va a acabar con la pobreza, va a acabar con la corrupción, va a acabar con... Yo tengo ¿ok? Es más, ¿saben cómo voy a comprobar que yo soy? Voy a dejar que los judíos construyan su tercer templo en el área donde estaba su templo, ¿sí? Y que vivan en paz con los musulmanes. ¿Cómo miraría el mundo a alguien que trajera esa paz entre musulmanes y judíos y que estuvieran de acuerdo en que el tercer templo judío se construyera dentro de las murallas de Jerusalén? Que a propósito ya tienen todo lo necesario para el servicio del templo, ¿ok? Ya tienen todo lo necesario. No hace falta que empiecen a construir. ¿Qué pensarían que el mundo iba a pensar de esa persona? No me gusta, ok. Si a Trump, cuando declaró que Jerusalén era la capital de Israel, lo vieron como que, wow, este camarada en realidad está a favor de Israel, y guay, y para acá y para allá. Mira nomás, declaró la ciudad de Jerusalén y casi lo veían como digo, está mal decirlo, pero muchos cristianos lo veían como el Cristo, como el ungido de Dios. Y luego lo tumban. Y viene Biden. No sé qué decir ya. Yo cada vez que se voltea para irse del micrófono, me fijo acá atrás a ver si no miro algo que parezca 666. No, está pelón el pobre, es que no he visto nada, pero en fin. Pero entonces el mundo va a estar listo para recibir al anticristo. ¿Sí? De nuevo, de lo que vamos a ver más adelante. Ahora, les pude haber hecho una lista de cristos falsos que se han manifestado en el mundo como Cristo, pero no hay razón, porque ustedes pueden hacer una búsqueda en Google. ¿Ok? Nada, pongan personas que se hacen pasar por el Cristo. En el siglo XX hubo 27 personas confirmadas que se querían hacer pasar por el Cristo. Entre ellos, no sé si algunos de ustedes están muy jóvenes, entre ellos un camarada que se llamaba David Koresh, ¿sí? Otro que se llamaba Jim Jones. Llegaron al punto en sus ministerios que ellos que se consideraban el Cristo. Y mucha gente los siguió y mucha gente murió.
por culpa de ellos. 27. En el siglo XXI encontré el nombre de 8 personas que se han proclamado como el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Esto está sucediendo ahorita. Esto está sucediendo ahorita en esta era moderna. ¿Y saben qué es lo triste? Que mucha gente los está recibiendo como el Cristo, está creyendo en ellos como el Cristo, está confiando en ellos como el Cristo. Ahora estas cosas son evidentes, sí, pero hay otras cosas que no son tan evidentes, que también se presentan como la solución para el problema del mundo, y mucha gente va tras esas cosas. Filosofías, enseñanzas, pseudociencias, noten que no dije ciencia, dije pseudociencias, ¿sí? Y ven eso como el paso lógico para progresar como seres humanos. Sí, pero Juan, el apóstol Juan nos dice esto en Primera de Juan capítulo 4, los versículos 1 al 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, cuando habla de espíritu, no está hablando de espantos y no está hablando de eso, ¿verdad? Cuando se habla de espíritu, hay gente que tiene un espíritu muy jovial, hay gente que tiene un espíritu muy alegre, hay gente que de ese espíritu está hablando, no está hablando de fantasmas, ¿ok? Está hablando de maneras de pensar, corrientes, filosofías. Eso es de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces no crean todas esas filosofías, no crean todas esas corrientes de pensar, no sigan todos esos pensamientos y todas esas enseñanzas. Porque ha habido muchos falsos profetas que a propósito enseñan estas cosas por el mundo. Versículo 2, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Esto es hace ya 2000 años. El fin del mundo, la venida del Señor, decimos está más cerca que nunca, pero decimos que todo eso está más cerca que nunca porque ya han pasado 2000 años. Y anticipamos que está más cerca. Pero para el Señor 1000 años es como, y un día como, entonces falta un día para que vuelva. ¿Cuántos van a estar aquí? Entonces prepárense, porque no sabemos la hora, ni el día ni la hora. ¿Sí? Versículo 6, noten de Mateo 24, ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Esas son las palabras claves, ¿ok? Nos concentramos mucho en las guerras y los rumores de guerras, pero no pensamos que dice no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. ¿Okay? No hay duda de que en aquellos tiempos había guerras y rumores de guerras, especialmente entre Roma y quienes querían liberar a Israel de su dominio. Y en nuestros días también, ni se diga, hay países que están en guerra en el presente y otros que tienen preocupado al mundo porque parece ser que en cualquier momento pudieran desatar una guerra de la cual nadie va a salir bien librado. Por ejemplo, tenemos la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no es cierto? Acaba de cumplir un año esta guerra. ¿Se han dado cuenta de lo devastador que ha sido para Ucrania? Lo que está sufriendo la gente allá. Y de ahí se despiertan otros rumores, ¿verdad? Porque ¿qué tal si la OTAN interviene y Rusia se enoja y luego Rusia se pelea contra los países de OTAN, de Europa Oriental y Occidental? Y luego ¿qué tal si le entran de Estados Unidos? ¿Y qué tal si China? ¿Y qué tal si, pues si nos ponemos a pensar en todo eso, ¿se imagina? Y vamos a vivir debajo de la cama. Y me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, cuando sonaban la alarma y todo el mundo se tenía que ir a meter abajo de su escritorio, cuando la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Sí, así estoy de viejo.
Sonaba la alarma y los maestros, métanse abajo del escritorio. Algunos nos tirábamos clavados, porque siempre tenían los pisos bien encerados y nos íbamos como en el slip and slide. ¿Sí? En Etiopía, las tropas federales se están peleando contra las tropas de la región del norte de Tigra, que se me hace que se llama. Y no parece que vaya a haber. ¿Quién había oído de esa guerra? Nadie. ¿Sí? En Afganistán se está creando una catástrofe humanitaria, ya que países de Occidente dejaron de ayudar económicamente desde que los talibanes volvieron a tomar el control del país. ¿Y cuánto tiempo va a ser hasta que el pueblo de Afganistán ya no lo soporte más y se levante otra guerra ahí para tratar de echar afuera ahora a los talibanes? La guerra que más parece ser que se pudiera dar es la guerra entre Estados Unidos y China. Piensen en eso, dos potencias nucleares en una guerra. Piensen en eso. Y aunque no se cree que vaya a haber un encuentro directo entre Estados Unidos y China en el futuro muy cercano, acerca de Taiwán, esa isla que tanto se pelea, ¿sí? Sin embargo, vemos que hay aviones y barcos de guerra, tanto de China como de Estados Unidos, que tienen cada vez más encuentros cercanos cerca de Taiwán y cerca de rocas y arrecifes en el sur del mar de China. Entonces ¿alguna vez han visto los gallos de pelea? ¿Cómo el dueño los agarra? No hay galleros aquí, ¿sí? Les veo las caras de galleros algunos, no se hagan. Agarran a los gallos y se los echan así, ¿no? ¿Verdad? Después de ponerle las navajas ¿verdad? ¿Cómo sabe, pastor? No, pues me han contado, pero no, mis tíos y mi papá y todos ellos tenían gallos, por eso les digo. Sí, así está Satanás con Estados Unidos y China, ¿verdad? Está Satanás y sus achichincles por ahí echándole gasolina al fuego para ver si hay una chispa que encienda. Pero no se preocupen, son rumores nada más. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Por eso el Señor nos está diciendo esto. ¿Y qué decimos de Irán, e Israel, o Israel y los palestinos? Sí, en el versículo 7 sigue diciendo el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre. La Reina Valera 60 agrega pestes y terremotos en distintos lugares. Las guerras normalmente son seguidas de pestes y hambre, por tanta mortandad, porque no hay que comer, etcétera, etcétera. Todo eso se da con las guerras. Y luego noten que habla de terremotos. Los desastres naturales han existido a través de toda la historia, pero algunos comentaristas interpretan esto como que en los últimos tiempos se van a intensificar o van a ser más frecuentes en esos tiempos finales, lo que se considera los tiempos finales, que son desde que el Señor ascendió al cielo hasta nuestro tiempo. Pero busqué también acerca de los terremotos. Y en los últimos 10 años, escuchen esto, a mí me asombró esto, ¿ok? Me asombró esto. En los últimos 10 años ha habido un promedio de 15,000 terremotos por año en todo el mundo. 15,000 terremotos por año en todo el mundo. La mayoría del 4 al 4.9 de intensidad en la escala de Richter. Así es que depende de dónde fue, es la destrucción que hubo, ¿no? Si es un país avanzado, no hubo mucha destrucción. Si fue por allá en el mar, si fue por allá en una isla desierta, lo que sea, nadie se dio cuenta. 15,000. El último terremoto que hubo en Turquía y Siria, 7.8 en la escala de Richter, y hasta ahorita van 58,000 muertos. Entonces podemos ver todo eso, pero no se preocupen, todavía no es el fin. Versículo 8 dice, todo esto será solo el comienzo de los dolores. Lo que comenzó a pasar desde que la iglesia tuvo su comienzo. ¿Y qué va a suceder entonces? Entonces los entregarán a ustedes. Les está diciendo específicamente a sus discípulos ahí, que lo vemos a través del libro de los Hechos, lo vemos cómo esto sucedió inmediatamente. Así como el templo fue destruido en el año 70, esto también sucedió
antes de que el templo fuera destruido, pero sucedió. Versículo 9, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Mis hermanos, hay tanta división en la iglesia ahorita que, chihuahua, hombre. No nos podemos poner de acuerdo en nada. Cuando deberíamos estar gozosos cuando otra iglesia está llamando a gente a salvación, al arrepentimiento y salvación, ¿no es cierto? Pero no enseñan como nosotros, no se visten como nosotros, no cantan como nosotros, no hacen esto como nosotros. ¿Sí? Y es una lucha tremenda. ¿Sí? Luego noten el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo nos habla de que hay estos falsos profetas. Noten en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, los versículos 13 al 15, Pablo nos habla de que hay estos falsos apóstoles, los llama él, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia. Pero como sus obras será su fin. A Timoteo, Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 12 y 13, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué padecerán? Persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañarán y serán engañados. 2 de Juan capítulo 1 y el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Estos son engañadores. ¿Son quién? El anticristo. Y luego noten el versículo 12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Mis hermanos, como verdaderos discípulos de Jesús, no debemos permitir que las condiciones adversas que estamos teniendo ahorita en el mundo afecten nuestra manera de amar a los demás. No podemos dejar que nada nos estorbe para amar a los demás. Porque ahora existen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de estos es ¿qué? El amor. No debemos de dejar que lo que está pasando a nuestro alrededor enfríe nuestro amor por los demás. ¿Sí? En 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es recoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor de muchos cristianos se ha estado enfriando hacia los demás, se ha estado enfriando hacia sus prójimos y se ha estado enfriando inclusive aún hasta la misma familia en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pero luego en el versículo 13 noten lo que dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Ahora no está diciendo que tenemos que estar resistiéndonos a todo esto, porque no, el que se mantenga bajo la protección del Señor a través de todo esto que va a pasar, ese va a ser salvo. ¿Por qué? ¿Por su propio esfuerzo? No, porque el Señor lo está protegiendo, porque el Señor lo va a proteger. Y así como dice David en el Salmo 23, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Sí? Entonces, noten, este pasaje es un llamado a ser perseverantes. Es un llamado a perseverar en la fe, a seguir en el camino, a seguir con la carrera, no importa qué tan difícil se ponga. No es para que empecemos a sacar cuentas, es para que sigamos en esa carrera. En Romanos capítulo 2, los versículos 7 al 9 dice, Dios dará vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero, versículo 8, castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Entonces debemos perseverar. ¿Sí? Es cuando pasamos pruebas y persecuciones que nuestra fe es fortalecida y podemos perseverar en nuestro caminar. Amén. Santiago nos dice en Santiago 1, 2 y 3,
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce ¿qué? Paciencia, que es lo que se necesita para perseverar. Santiago 1:12 dice, dichoso el que hace frente a la tentación o a la prueba, porque pasada la prueba se hace acreedor ¿a qué? A la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Y luego finalmente, sí, dije finalmente, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Quieren saber que el fin en verdad está cerca? El evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y si todavía estamos aquí, quiere decir que todavía hay naciones que no han escuchado la predicación del evangelio. Y nosotros debemos de buscar llevarlo a cabo. ¿Quieren que Jesús venga pronto? Hay que predicar el evangelio. Sí, por eso lo estamos grabando, por eso lo estamos transmitiendo, por eso lo pasamos por YouTube mañana, por eso lo pasamos por diferentes plataformas, porque queremos que el evangelio llegue a toda nación y así, ¿qué pase? Venga nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere dar oportunidad a todo mundo, a todo mundo. No lo van a poner en la pantalla. Filipenses 4, versículos 4 y 7. Al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así es que no empiece a sacar cuentas. No empiece a sacar cuentas. Preocúpese por perseverar. Preocúpese por seguir predicando el evangelio. Y preocúpese por amar, ¿sí? En la misma forma que el Señor nos amó a nosotros. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y nosotros vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias, oh Dios, por estas advertencias, podríamos llamarlas, por estas enseñanzas, Señor, que tan claramente nos llaman no a sacar cuentas y a tratar de descifrar los sazones de los tiempos, como el Señor Jesús nos dijo, sino que nos llaman a ser perseverantes en nuestro camino contigo. Nos llaman a amarnos los unos a los otros. Nos llaman a seguir predicando el evangelio, Señor. Padre Santo, no dejes que vayamos a quedarnos dormidos, Señor. Levántanos, despiértanos, avívanos, oh Dios. Que nuestro amor por los demás no se enfríe, no importa qué tanta maldad veamos en el mundo, que nuestro amor, Señor, siga ferviente. Primeramente los unos por los otros dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo y luego también por el resto del mundo, que si no llega a conocerte va a ser castigado en el infierno por una eternidad. Ayúdanos a sentir ese amor, Señor. Ayúdanos a perseverar. A veces tenemos pruebas muy difíciles, a veces somos probados en maneras que perdemos la esperanza hasta de guardar nuestra propia vida. Señor, a veces sentimos que ya no podemos más, que ya queremos descansar, pero ayúdanos a recordar que el verdadero descanso, el verdadero reposo se encuentra contigo en el cielo. Es que ayúdanos a ser pacientes y a mantenernos firmes, Señor. Y ayúdanos a no desperdiciar ni una sola oportunidad de predicar tu evangelio. Señor, esa persona con la que tú has puesto en nuestro camino puede ser la última persona que necesite escuchar el evangelio. Ese país en el cual vamos a llegar por medio de YouTube o de Facebook puede ser el último país que necesita escuchar el evangelio. Señor, úsanos para llevar el evangelio a los 4 puntos cardinales del mundo y que seamos nosotros los que finalmente llevemos el mensaje del evangelio a esos países que todavía lo necesitan escuchar. Nos encomendamos a ti, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.